Bordando para transformar, conectando con tu intuición. Bueno, yo quiero que primero nosotros tengamos como un contexto, porque generalmente cuando nosotros queremos aprender un arte o algún tipo de esto, pues como que nos vamos directamente a la práctica, ¿no? Es como lo más general. Nos vamos primero a coger la aguja y el hilo, a buscar el pincel y el papel, y no está mal, por supuesto que no, pero yo creo que todo cambia cuando uno empieza a conocer el contexto, el cómo surgió y cómo se ha ido transformando ese arte. Por eso, lo primero que quiero que hagamos es conocer un poquito más sobre el contexto y la historia del bordado. Algunos datos históricos que tenemos es que el bordado tuvo su origen en la civilización egipcia. Este se usaba como un símbolo para distinguir rangos entre pues, las clases altas, ¿no? Entonces el bordado lo que hacía era ser este adorno en las túnicas que pues hacía diferenciar como a las personas de alta sociedad y demás. Entonces se dice que el objeto antiguo bordado más antiguo que se tiene es una capa de Tutankamón que fue encontrada en su tumba. Entonces, si nos damos cuenta, el bordado viene desde muchísimos años. Obviamente, como cualquier arte, ha sufrido transformaciones, ha ido reinventándose, pero lo tenemos presente desde hace muchísimo tiempo. Y aquí yo quiero que veamos este video. Es un video corto, pero que siento que nos cuenta la historia del bordado de una manera como que tan fácil y tan hacernos sentir cercanos, que es algo que tenemos aquí nomás. Entonces, quiero que la veamos para entrar un poquito más en todo este contexto. ¿Qué te imaginas cuando piensas en bordado? ¿Motivos florales? ¿Un cuadro de punto de cruz? Vamos, que te imaginas a alguien dando puntadas con paciencia. Y ese alguien es, seguramente, una mujer. La Asociación Histórica del Bordado con el mundo femenino lo condenó a ser entendido como pasatiempo y a la vez se convirtió en algo íntimo, un momento donde la historia se transmite en secreto. Pero en la última década, bordar ha vuelto con fuerza y ha recuperado su lado más subversivo. Antes de que las máquinas lo relegaran al hogar, el bordado fue un lenguaje que nos ayudó a entender nuestro lugar en el mundo. Then finally on February 16th, 1923, King Tut's fabulous tomb was unearthed. Carloads of relics, as well as the young king's mummy, were removed. Y entre las reliquias de la tumba de Tutankamón estaba el objeto bordado más antiguo que se conserva. El estatus social se mostraba con piezas ornamentales que cubrían el cuerpo de los más poderosos, y tan valioso era el oro como el minucioso trabajo de bordar complejos patrones en la ropa. En el continente americano, miles de años antes de los grandes imperios, ya se trabajaba el bordado, como muestran estos bordados hallados en una necrópolis en la costa peruana. En China, la seda era el tejido más preciado, como muestran los ropajes de las tumbas reales. Pero fue la dinastía Han la que expandió sus rutas de comercio por Asia Central, estableciendo la ruta de la seda. El comercio de la seda creó una red de interacción e intercambio cultural que quedaría plasmado en los bordados más codiciados. A lo largo del trayecto, los patrones chinos se mezclaron con el arte persa y árabe, creando un lenguaje universal que se escribía con motivos florales y patrones geométricos. En Francia, el bordado se utilizaba para decorar las prendas en los bordes. De allí surge la palabra bordado. Pero el uso del bordado no se quedaba solo en la vestimenta, se utilizaba para inmortalizar la historia. El tapiz de Bayeux es el tapiz bordado más antiguo que se conserva. 70 metros bordados que documentan la batalla de Hastings. Reservada para objetos religiosos y sagrados. Con el nombre de obra
Opus Anglicanum, estas obras eran tan codiciadas que el propio Papa llegó a tener 103 piezas. El bordado con metales preciosos se convirtió en símbolo de poder. Entonces, la reina Catarina de Aragón introdujo en Inglaterra el bordado blackwork, monocromático. La belleza ya no se basaba solo en lo brillante, sino en la complejidad del bordado y sus elegantes patrones. Las modas influyeron a los bordados tradicionales, como en el caso del huipil mesoamericano, cuyos patrones reflejaron el impacto del colonialismo. El huipil era una prenda común en todas las clases sociales porque, más allá del lujo y la ostentación, el bordado era una seña de identidad. Y en las clases más humildes se bordaba con lo que se tenía a mano. Muchos bordados tradicionales surgieron por cuestiones prácticas como el shashiko japonés, una forma de enmendar las prendas. Estos bordados no vestían a los reyes ni decoraban las iglesias, sino que se transmitían de generación en generación, convirtiéndose en un legado mucho más valioso. Entonces las máquinas revolucionaron la industria. Telares inmensos que engullían hilo y cada vez aceleraban más la producción. El telar de jacquard tejía complejos patrones de brocado y damasco, con un sistema de tarjetas perforadas que fueron precursores de sistema de datos desde telégrafos a los primeros ordenadores. Y más adelante, la máquina de bordado Schiffli completaría el proceso de automatización. Ya no hacían falta manos para bordar. Progresivamente las máquinas se impusieron en todo el mundo y el bordado quedó relegado al entorno doméstico. Bordar era parte de una larga lista de cualificaciones para ser la esposa ideal y reflejaba todas las cualidades del ideal femenino: paciencia, delicadeza, cuidado y sumisión. Pero bordar ofrecía un espacio de expresión personal donde muchas mujeres imprimían su propio sello en los objetos que les rodeaban y creaban sus obras de arte. Los cuadernos de patrones y motivos facilitaban el aprendizaje de la técnica y se practicaban haciendo muestrarios. Algunos incluían versos de la Biblia, refranes o reflexiones personales, como los bordados de luto. En este bordado de finales del siglo XIX, una madre se despide de su bebé fallecido. El lugar que le conoció no le volverá a ver. Frases que tal vez no podían inscribirse en piedra o en las páginas de los periódicos, pero que reflejaban el inicio de un cambio social que estaba por llegar. Las primeras olas de feminismo rechazaban los roles impuestos durante siglos. Había que salir del espacio doméstico. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos y la invención de fibras sintéticas cambiaron para siempre la forma de vestir. El mundo moderno era minimalista. El bordado era sinónimo del pasado, ya fuera kitsch, folclórico, religioso, una artesanía o una reliquia. Pero tras décadas de avances tecnológicos, cuando cualquier objeto es reproducible, crear algo con tus manos es un acto radical. Bordar nos hace sentir creadores de algo más auténtico y único. Y a pesar de que sus patrones se han adaptado a la estética del momento, la técnica sigue siendo la misma que ha escrito siglos de historia. Yo creo que es increíble darnos cuenta y tener este contexto del bordado, ¿no? Porque imaginaban de pronto que se pudiera, o que hubiera historias contadas a través del bordado, personas que no podían expresar como libremente lo que sentían, el dolor, la alegría, la tristeza, y lo bordaran.
o que hubiera un tapete contando la historia de una batalla, yo creo que quizás no habríamos tenido en cuenta que eso existe. Y todo eso existe gracias a personas, manos, y yo creo que especialmente mujeres que se tomaron a la tarea de abordar, ¿no? Y de contar esas historias. Y pues que sin duda alguna esto nos hace parte de una memoria, ¿no? Entonces, bueno, hemos podido darnos cuenta, como lo estaba diciendo, que el bordado, lejos de ser solo como un arte para crear cosas que se vean bonitas, que se vean interesantes y para decorar, va mucho más allá. El bordado es sinónimo de comunicación, de historia, de memoria, que vale la pena rescatar, porque muchas veces, y lo mencionaban en el video, cuando nos hablan de bordado, creemos que eso ya es de abuelitas, que a mí que si eso lo hacía mi abuelita por allá cuando tenía sus ratos libres. Y no, el bordado se ha transformado precisamente también para encantarnos a nosotros, para que reconectemos con eso y contemos nuestras historias, porque todos tenemos algo que contar, eso sí es indiscutible y qué mejor manera y también original de hacerlo a través del bordado. Entonces, el día de hoy, ya teniendo un poquito más de contexto y sabiendo todo lo que podemos hacer con el bordado, vamos a hablar de los materiales que necesitamos. Entonces, los materiales más básicos, que obviamente pues los podemos deducir, es el hilo. Del hilo, pues los más comunes que se usan es el hilo mouliné de DMC o el hilo perlé. Entonces, el hilo mouliné es este hilo que tiene varias hebritas. No sé si lo alcancen a ver, sino aquí tenemos otra cámara. Entonces, ¿qué pasa? Este hilo se separa por hebritas. Ese es nuestro hilo mouliné. ¿Lo alcanzamos a ver? Creo que ya se alcanza. Y se separa por hebritas. Ahí, ya creo que lo están viendo. Entonces, este hilo cuenta alrededor de 6 hebritas más o menos. Y el hilo perlé es un hilo que es solo una hebrita. Es como un cordoncito finito, delgado, que es solo una hebrita. Listo, nuestro bastidor, indispensable, una pieza, un material indispensable porque es el que nos va a ayudar a mantener la tensión y a asegurar nuestra tela. Porque muchas veces pasa que cuando nosotros empezamos a bordar y lo hacemos sin bastidor, entonces, pues al tener al ir empezando a bordar, tener varias puntadas y demás, lo que pasa es que se nos va perdiendo la tensión, entonces se nos va arrugando un poquito la tela y nos va quedando pues un bordado no tan chévere porque queda como con arruguitas. Entonces, el bastidor es una herramienta también muy importante y que se las recomiendo muchísimo que la usen porque realmente es de esos detalles que hacen que se marque una diferencia a la hora del resultado. Otra cosa también pues es la tela, nuestra base para bordar. Entonces realmente aquí sí somos libres porque se puede bordar en todo. Entonces tenemos las más utilizadas más bien son telas de algodón y fibras naturales, entonces como franelas, algodones y demás, pero realmente se puede bordar en todo, en todo lo que ustedes crean se puede bordar. Incluso un dato curioso que les doy en este momento es que hay bordados en madera y en papel. El de papel lo hicieron hace muchos, muchos años como medida para rescatar el pergamino. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que en todo se puede bordar. Otros materiales que también son indispensables, lógicamente, es nuestra aguja, nuestro enhebrador, nuestro metro, nuestras tijeras, el metro, el enhebrador, las tijeras y nuestro marcador de tela. En el caso del bordado del que voy a hablar un poquito hoy, digamos que el marcador no se implementaría, pero también es algo que utilizamos mucho pues para darnos una guía de por dónde bordar. Bueno, aquí vienen unos tips antes de entrar en materia de las puntadas que me parecen que son muy importantes que lo sepamos para ayudarnos a dar como ese plus a la hora de bordar. Entonces,
Un tip, el primero que les voy a dar es sobre el bastidor. Como les venía diciendo, el bastidor nos ayuda a mantener la tensión. Entonces, pues para mantener nuestra tela bien sujetada, necesitamos, pues siempre que la tela quede con bastante tensión. Entonces, eso lo que hace es que nos va generando unas arruguitas del tambor por mantenerlo con tanta pues presión y pues por bastante tiempo. Entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos tiritas de tela y vamos a empezar a enrollarlo de esta manera en el bastidor. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que nos dé como una camita en nuestro bastidor y para nuestra tela que disminuya un poquito esas arrugas y si nos da arrugas sean mucho más sutiles de las que se podrían generar solo con el bastidor. Entonces, este es un truquito que quiero que tengan ahí en mente y que lo implementen también. Y otro es que, eh, como les mencionaba, el hilo mouliné vienen varias hebritas de hilo. Entonces, esto nos permite jugar un montón porque al ser varias hebritas nos permite separarlo y combinar hilos. Entonces, tomo dos de este color, tomo dos de otro color y bordo así. Y eso nos permite tener acabados súper diferentes y dar un toque muy genial visualmente en el bordado. Entonces, entrando en materia, vamos a ver unas puntadas que son básicas. Entonces, ya entrando en materia, vamos a ver la primera puntada, que es nuestro punto hilván. Este punto es sencillito y lo que pasa es que las puntadas básicas, pues, son la base de todo, ¿no? Puntadas más elevadas, quizás, parten de estas. Entonces, por eso vamos a iniciar. Entonces, nuestro punto hilván, tomamos nuestra aguja y le hacemos un nudito aquí en la punta, un nudito normalito en la punta y vamos a empezar. Entonces yo aquí traje unas rayitas para guiarme y mostrarles, no torcerme. Y bueno, entonces lo que hacemos es que entramos normalito el hilo, listo, y ahí ya quedó aseguradito por nuestro nudo de debajo y vamos a hacer una línea como entrecortada. Entonces entramos aquí, miramos que tenga dejar una distancia como similar a la que acabamos de hacer, volvemos a entrar y así vamos generando nuestro punto hilván. Es como generar una línea entrecortada, vamos generando la línea intercortada y ese es nuestro punto hilván. Ese es el más sencillito de todos y quizás lo conozcan porque es muy implementado para hacer remiendos, arreglar alguna cosita que se nos haya descosido. Es de los más implementados para eso. Bueno, entonces, como vimos, es un punto bastante sencillito, es hacer una línea o generar una línea entrecortada y listo. Bueno, ahora tenemos nuestro punto atrás, que es muy de la mano del punto hilván. Entonces, para este lo que hacemos es lo mismo, iniciar aquí y genero acá hago mi primera lineecita y entonces aquí miro la distancia del huequito y no voy a seguir para allá haciendo una línea entrecortada, sino que me voy a devolver aquí a donde yo salí, aquí, muy pegadito para que parezca que es una línea solita. Entonces, listo, ahí ya vamos a tener nuestro punto atrás, que es como generar esta linecita, pero completa. Entonces, vuelve y juega. Yo miro la distancia, saco el hilo y aquí vuelvo y ahí cerquita donde salí mi último puntico y genero la linecita. Entonces, si vemos, vamos a generar como una línea completica, pero que es así, con esta puntada de punta atrás. Esta también, como se les mencionaba con el punto hilván, es muy usada para generar arreglitos de las cosas que se nos puedan estar descosiendo. Bueno, otra puntada que también tenemos es el punto tallo. Es una puntada que a mí me gusta mucho personalmente, porque siento que aparte de ser sencilla y bonita,
nos sirve mucho para diferentes tipos de arreglo, de contornos, de rellenos. Es una puntada que siento yo que es muy versátil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí sacamos nuestra hebrita normal y vamos a tomar nuestra agujita y vamos a meter nuestra hebra y vamos a, aquí, cerquita de donde salí, sacar la aguja de esta manera. ¿Listo? Entonces, vamos a sacarla. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra linecita. Vamos a tomar esta hebrita, la ponemos acá. Es muy importante que la dirección de nuestra hebra siempre sea la misma, porque esto nos va a permitir que nuestra puntada de tallo sea más bonita, se vea con un final bien bonito, porque si vamos cambiando la dirección, entonces va a quedarnos una puntada de tallo no tan bonita, se nos va a ver más como torcidita. Entonces, eso también es un truquito muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, la dirección del hilo para donde íbamos y repetimos el proceso. Miramos la distancia, sacamos aquí cerquita la aguja de donde terminé y saco la hebra. Entonces, repetimos y esto lo que va a darnos es como una linecita que se vea como medio enchurcadita, medio con definición. Entonces, lo mismo, entro y cerquita aquí de donde salió el hilo, la saco. Entonces, si vamos viendo, se ve diferente, miren, vemos como unas ciertas onditas, una cierta en nuestra puntada. ¿Listo? Ese es nuestro punto tallo, muy usado, como les comentaba, en contornos, en rellenos y en muchos usos. Otra puntada que vamos a ver es la puntada cadeneta. Esta puntada es la que nos ayuda a generar también como estructuritas. Entonces, para esta puntada lo que hacemos es sacar nuestro hilo y lo que vamos a hacer es no aquí para avanzar, sino aquí al ladito de donde yo saqué mi hebra, la voy a poner. Otra vez saco la aguja por ahí. Y entonces aquí se nos genera como un circulito, sí, un circulito. En el bordado se llama como un bucle. Entonces, lo que yo hago es generar mi buclecito y irme ahora sí al largo que quiero que tenga mi cadeneta. Entonces, yo tomo, saco mi largo y acá cojo mi buclecito, entra la agujita de esta manera y yo saco la hebra y acá sale. Y ahí tenemos nuestra cadeneta. Entonces, continuamos de la misma manera, cerquita de donde salió el hilo, tomamos y metemos nuestra agujita, miro la distancia de la cadeneta y saco nuestro hilo. Nuestro hilo. Y ahí genero mi cadeneta. Entonces, esa sería nuestra cadeneta. Entrar, medir el hilo y listo. Y otra puntada que les voy a mencionar es el punto partido. Esta puntada, si se usa realmente, es con el hilo que estoy usando, el hilo mouliné, del que les he repetido ya muchas veces, que son varias hebritas. ¿Por qué? Porque es que lo que hace es que gracias a las hebritas puedo yo empezar a separarlas y generar como este tipo de determinado. Entonces, en esta lo que yo voy a hacer es lo mismo, generar una hebrita y aquí cuando vuelva a ingresar para seguir con mi hebra, lo que hago es meterla en la mitad del puntico que acabé de hacer, meterla ahí entre las hebritas. No importa que se me vayan más hebritas a un lado o al otro y las saco. Entonces este movimiento de las hebras es lo que nos va dando ese tornado. Entonces, vuelvo aquí, saco mi hebrita y al ingresar nuevamente entro como a la mitad de esa puntada y en medio de las hebritas.
Por eso se nos llama punto partido, porque pues literalmente estamos partiendo las hebritas de un lado al otro. Entonces, repito, entramos la agujita, medimos nuestra puntada y ahí en ese momento, en medio de las hebritas, saco la agujita. ¿Listo? Ese es nuestro punto partido. Y esas son las puntadas básicas que yo les traía, estas 5 puntaditas. No sé si fui clara, si de pronto no se me entendió. Me gustaría que me lo compartan, que me hagan saber si me entendieron, si quedó claro y cómo les ha parecido la experiencia. Me encantaría escucharlos. Mira, líder, entender súper bien, todo claro, explicación perfecta. Entendí. Lee lo que dice en el chat, ¿no? Listo. Vamos a revisar nuestro chat. Y bueno, nos dicen que entendieron súper bien, que todo está claro y que la explicación está perfecta. Listo, me encanta que me hayan podido entender. De pronto es un poquito difícil, pues, porque me encantaría tenerlos personalmente y que puedan ver bien todo lo que estoy haciendo, porque a veces digamos que las manos estorban un poquito para poder mostrarlo bien en la cámara, pero bueno, me alegra mucho que hayan entendido. Entonces, ahora vamos a hablar, listo, tenemos puntadas, pero ¿cómo así que bordando conectando con la intuición? ¿Eso ya de qué me está hablando? Bueno, lo que pasa es que tenemos varios tipos de bordado. Entre esos está el bordado intuitivo. Entonces, el bordado intuitivo realmente su mejor definición es que tú seas libre, que no tengas reglas ni que te sientas limitado por un patrón a seguir, sino que tú cojas tu tela, tu aguja, tu hilo y empieces a bordar con las puntadas que tienes, con las puntadas que sabes, y te dejes guiar. Si quiero irme en línea recta, si quiero coger por la diagonal, si quiero cambiar de puntada, si quiero cambiar de hilo. Eso es a lo que te invita el bordado intuitivo, a que de alguna manera te conectes con qué quieres transmitir, qué quiero contar yo. Aquí tenemos unos ejemplos de bordado intuitivo que personalmente pues me gustaron mucho y es ver que si ustedes se dan cuenta no hay un patrón, sobre todo en nuestra primera imagen, bueno en todas, pero en la primera imagen se puede notar un poquito más y es que no hay un patrón, hay puntadas para aquí, para allá, hay combinación de puntadas, hay punto hilván, hay nudo francés, ¿sí? Hay muchísimas puntadas que generan una pieza diferente y única, ¿no? Y si de por sí el bordado intuitivo también nos invita a generar piezas únicas, porque aunque seas tú el que intente recrear otra pieza, no va a ser igual, ¿no? Porque uno se conecta con lo que hace y le van surgiendo las ideas y por más que quiera repetirlas, no va a pasar. Entonces también se implementa mucho la pedrería, lo podemos ver en la imagen 3. La pedrería se usa mucho también para dar este tipo de efecto diferente, para combinar texturas y todo esto. Entonces, el bordado intuitivo es eso, es que hagamos el bordado nuestro para contar esa historia que queremos, para transmitir lo que queremos y lo que sintamos. Ya vimos que el bordado es una herramienta muy poderosa también de comunicación, de contar historias y de conectar con otras personas, ¿no? Así no es solo generar arte o piezas bonitas, es tomarlo desde ese punto de decir algo más, de no es solo un elemento decorativo, sino que tiene un trasfondo bonito. Listo, entonces, bueno, ahí tenemos esos 3 ejemplos de bordado intuitivo que me gustaría que investigaran más, indagaran más sobre este tipo de bordado porque nos puede ayudar muchísimo. También es para que tengamos en cuenta que dejemos de guiarnos solo por el resultado, porque esto se vea bonito, sino dejarnos guiar porque lo que va a salir, sea lo que salga, va a ser bonito, porque estamos plasmando una parte de nuestro ser, estamos plasmando nuestra esencia también. Y por eso creo que me encanta tanto el bordado, porque es un arte que te permite conectar contigo, darte paz y ayudarte a transformar mucho.
Listo. Ya para ir cerrando nuestra experiencia, les traigo una frase que a mí personalmente me encantó. Yo la leí hace poquito y a mí me encantó mucho. Y es, lejos de ser solo un elemento decorativo, el arte tiene el poder de cuestionar, inspirar y desafiar nuestras formas de ver el mundo. Es de Ella Fontanas, de Cisneros. A mí me encanta esta frase porque siento que va mucho con cómo yo percibo el bordado y como quiero que ustedes también lo perciban, ¿no? Como venía hablando, como les venía diciendo, no solo como para generar elementos bonitos para colgar o para decorar, sino para poder transformar de verdad, para que el arte sea esa forma en la que nosotros generamos cambios, en la que comunicamos, expresamos, cuestionamos todo. Y qué bonito que sea este arte del bordado que tiene tanto para ofrecernos. El bordado yo creo que va muy de la mano de experimentar. Yo creo que esos dos ahí son palabras que van juntitas, porque es que el bordado te permite en todo. El bordado te permite jugar con hilo, jugar con mostacilla, con diferentes elementos para que tú plasmes lo que sientes. Y ya no quiero sonar muy repetitiva, pero deseo de verdad que se vayan como con esa idea de que el bordado puede transformar y sobre todo conectar con lo que tú eres, conectar con lo que tú quieres inspirar y lo que quieres transmitir. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado en esta experiencia. Si tienen preguntas, estoy a la orden para responderlas. Y nada, muchísimas gracias por quedarse, por estar en este espacio y espero que les haya encantado y que los haya podido contagiar un poquito de la pasión que siento por el bordado, o mucho. Muchísimas gracias a Paola, quien nos comparte ese amor por el bordado y creo que todos nos vamos un poco enamorados precisamente de estas técnicas. Por aquí en el chat nos decían que para una próxima clase sería muy interesante hacer una figura y lo vamos a tener en cuenta, ¿cierto, Paola? Para nuestro próximo espacio tener muy presente nuestra agenda semanal del Sistema de Bienestar Integral Una Vista. Semanalmente allí están todas esas experiencias bonitas que hacemos, todas las zonas a nivel nacional con las 7 líneas del sistema. Agradecerle a todos por su conexión, por estar aquí tan activos, tan atentos. Un abrazo y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, Laurita. Gracias, Ay, por Paola, aquí a ti está por mi ese líder Sonia. ¿Cómo conocimiento. estás? Gracias. Paola, gracias. Yo creo que quiero un ciclo de experiencias Claro para que sí, yo encantada. para que aprendamos porque me pareció muy bonito. Además, aunque no lo creemos, pero en esta técnica, es una técnica realmente terapéutica, ¿no? Y en esta técnica, qué bonito poder trabajar o cultivar todo lo que viene siendo la atención, la memoria, la percepción, el estar acá presente, ¿no? Porque creo que ahí se trabajarían muchas cositas que dentro de lo que es crecimiento personal lo podemos hacer y lo podemos reforzar. Entonces, Laurita, gracias por este encuentro, muy bonito podernos aproximar a esta técnica tan linda. Y Paola, a ti muchas gracias por tu disposición y por haberlo hecho tan bien, lo hiciste muy bien. Gracias a ti, Muchísimas líder. gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por este espacio. Que tengan un lindo día.